estamos conociendo a Dios. Pero antes de eso, yo sí voy a pedir el favor a los niños. ¿Soy ahí, escuelita? ¿Sí? Los niños, pónganse de pie. A mí me gusta que últimamente se paran los niños y el punto queda vacío. Así sí es rico. No que los niños vayan, no, que los papás traigan los niños. Así es bueno. Amén. Gloria a Dios. Hay bastantes niños en la iglesia y hay que seguir trayéndolos. Y a los adolescentes hay que seguir trayéndolos. Y a los viejitos también hay que traer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Amadísimo Rey, Padre Celestial, Señor Jesús, tuya la alabanza, tuya, amado Dios, la adoración, tuya la exaltación, Señor. Te alabo, te honro y te glorifico porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te pido y te suplico, amado Dios, que me llenes de tu sabiduría, que me llenes de tu entendimiento, Señor. Padre Celestial, y que seas tú hablando a este puñado, a este pueblo tuyo, Padre Santo, a estos hombres y mujeres, amado Dios, que han separado un espacio de su fin de semana, del fin de esta festividad, Señor, para congregarse con el resto de tu pueblo, Señor, alabarte, honrarte y glorificarte, Señor. Te doy la gloria y la honra, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y como les decía, mis hermanos, esta Semana Santa estuvimos hablando de los atributos de Dios. Y fue que me puse a hacer una tarea bastante larga y dispendiosa. Me puse a revisar las predicaciones del último año, desde Semana Santa, y aunque son palabras muy bonitas, palabra del Señor, me puse a analizar que hemos hablado del pecado, hemos hablado de las necesidades del cristiano, pero no nos habíamos detenido a hablar de algo que es lo más importante en la iglesia, podríamos entender como lo más importante en la iglesia, y es a Dios. Y dentro de los atributos, esta semana vimos la primera, que era la santidad. La vimos el día jueves. Vimos que Dios es eterno, vimos que Dios es omnipotente, la omnipotencia de Dios, Él es omnipotente. Eso lo vimos el día jueves. El día viernes vimos que Dios es omnisciente y vimos para mí una de las manifestaciones de Dios, y es que Dios es amor. De esa forma me llenó muchísimo. Para el día de hoy vamos a estar trabajando dos muy importantes también, que es la inmutabilidad de Dios, o sea, que Dios no cambia, y la omnipresencia de Dios. Amén. Miren, cuando hablamos sobre los atributos de Dios, estamos hablando de calidades, de características, no estamos hablando de 7 dioses distintos, no, de 7 elementos que componen a Dios, 7 elementos que el Señor ha revelado por medio de su palabra. Esto no es que no haya sacado, su palabra lo describe y nos permite entender la forma en la que Dios se revela al pueblo. Amén. Amén. Pero estos atributos se resumen total y completamente en la presencia de Cristo. Allí se resume lo que son los atributos de Dios, y yo voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 103. Amén. Vamos a abrir el Salmo 103. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salmo 103, de los versículos 15 al 18. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Nadie quiere decir la palabra mágica? Pastor, me invito a almorzar. Vamos a ver. Del 15 en adelante. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. En su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y la justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra.
Mis hermanos, es hermoso que nosotros logremos entender la grandeza, la inmensidad de Dios. Sería hermoso que nosotros pudiésemos llegar a entender. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no tiene variación. Inmutable quiere decir eso, no hay variación, que no puede cambiar. Dios ha sido, es y será igual por los siglos de los siglos. Desde la eternidad, el carácter o la esencia de lo que es Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él lo ha sido por los siglos de los siglos. Dios está con nosotros ahora, en este momento, en este lugar. Dios es el que revela la palabra. El mismo poder con el cual Él se reveló a hombres para que existiera la Escritura, ese mismo poder del Señor está con nosotros revelando el poder de su Escritura. Esa misma fuerza, ese mismo poder, como lo quieras llamar. De todos modos, no existe una palabra que pueda describir la grandeza, la misericordia, la importancia y el valor para nuestras vidas de Dios. No hay manera en que se pueda describir, no hay forma. Se han inventado palabras y ni aún así van a alcanzar a describir la inmutabilidad de Dios. Miren, cuando Cristo deposita la labor apostólica en la iglesia, en el momento que asciende delante del Señor, en el momento en el que Cristo asciende, delegó a la iglesia ese llamado apostólico de ir a todas las naciones, de predicar, de anunciar, de enseñar, de discipular y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Luego llegó Constantino, se convierte al cristianismo y establece la fe cristiana como parte de la ley en Roma. Y se establece un llamado apostólico para el Papa. El Papa en italiano es Padre. Y se le concede una infabilidad a la par con Pedro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que le dan al Papa, por medio de una proclama, la autoridad la autoridad de los apóstoles en el Antiguo Testamento. Esa es lo que se le da, ¿ya? De esa manera. Luego llega y empiezan a establecer unas leyes, y esa autoridad hace que establezcan algo que se llamaba indulgencias, a tal nivel de autoridad que a nadie le tenían permitido negar que la indulgencia era real, hasta que se genera por parte de un sacerdote católico que jamás quiso dividir la iglesia. Él simple y llanamente creía que de esta manera, exponiendo lo que el Señor le había revelado, iba a llegar al Papa León XIII, y el Papa León XIII iba a corregir el error, pero a cambio de eso fue apartado, separado de la iglesia, y otra vez por convenios políticos, un príncipe alemán lo arropa, lo cobija y se crea el luteranismo, el protestantismo. Pastor, ¿y qué tiene que ver con todo eso? Siempre que el hombre mete la mano, siempre que el hombre interviene, hay una variación, pero lo que hace Dios es perfecto y es eterno. Y lo vamos a estar estudiando a la luz de la palabra, mis hermanos. No hay mejor intérprete de la palabra, lo aprendí cuando estaba estudiando, que es la propia palabra. Así que espero que haya traído su Biblia. Si no, yo le presto esta que es de bolsillo, no hay problema. Tiene que ser un bolsillo grande, eso sí, pero era preso. En serio, ¿les falta Biblia? Yo les presto esta, es de verdad. Venga, yo ando sobre él. Por ahí más Biblia, le presto mi Biblia de bolsillo inmenso. Pastor Gerardo, ¿no está sonando ese bafle? Ya miramos a ver. Vamos a mirar aquí a ver. Gloria a Dios. Ahora sí está sonando el bafle. Ok, vamos entonces a escuchar la forma en la que Dios se revela, la forma en la que Dios habla, y de esa misma manera que nosotros lleguemos a entender el poder, la gracia,
la misericordia y la inmutabilidad de Dios. Vamos a estar leyendo hoy el Salmo 18:2. Vamos a leerlo. Si alguien lo tiene, se para y habla duro para que en el celular no alcancen a escuchar. Amén. Salmo 18:2. ¿Quién lo tiene? Voy para arriba. ¿Quién lo tiene? Hola señorita, me encanta verte caminar. Ella no pasa. Gracias, Liliecita. ¿Quién tiene el Salmo 18:2? ¿Alguien que lo lea, por favor? Salmo 18:2. Amén. Vamos a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Miren, David está cantando al Señor este salmo. Él escribe este salmo en el momento de la persecución por el rey Saúl. Él está en una persecución, y esa persecución que estaba teniendo el rey sobre él no era sencilla, eran ejércitos sobre ejércitos que en ese momento, y me perdonen la expresión, lo estaban correteando y él estaba escondiéndose en cuevas, él estaba escondiéndose en medio, llegó a esconderse en medio del pueblo filisteo, enemigo, con tal de protegerse. Así de brutal era la persecución. Aunque David sabía y tenía claro que él no había actuado en contra del rey, que de hecho le servía, lloraba, y aunque tuvo oportunidades para cobrar su vida y que cesara la persecución, David tomó la decisión de sentirse cubierto, arropado y protegido por el Señor. Y esa es una de las principales características y demostraciones de la inmutabilidad de Dios. Pensemos en eso. ¿Quién de ustedes ha tomado una promesa de la Escritura para sí? ¿Sí? Yo tomé una que dice: venid a mí todo aquel que está cansado y cargado, que yo lo haré descansar. Lo he contado muchas veces. Fue durante el velorio y entierro de mi papá. Encontré esa lectura y yo estaba enojado, y esa lectura para mí se ha convertido en el versículo rema. Para mí ese versículo es importante, y cuando estoy yo me quito, yo me voy, vuelvo y lo leo, y como que cojo otra vez fuerzas y sigo caminando. Ahora, piense en esa promesa de la Escritura que usted tomó y es suya. Piense, tenga la Biblia en su cabeza. Ahora, piense en esa promesa, en un Dios que cada 5 minutos cambia de opinión. ¿Cómo le haría sentir eso? Piense en eso, piense en un ser que cambió de opinión respecto de esa promesa que usted hizo usted. Entonces, esa promesa que yo tomo para mí: venid a mí todo aquel que esté cansado y cargado, porque yo le haré descansar. Y luego Dios me dice: no, todos menos usted. Usted no. ¿Se imagina cómo se sentirá de bonito? ¿Se imagina cómo se sentirá eso de bonito? Allí está una de las principales razones por las cuales nosotros como pueblo nos aferramos a que Dios es inmutable, porque Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambie y no varíe hace que nosotros tengamos confianza en Él. Hace que nosotros tengamos confianza en Él. En estos días hablaba yo con una persona. No van a creer que todas mis conversaciones son así santas, o cuando me siento a conversar con la gente, pajaritos cantan alrededor mío. No. Y estábamos hablando. Entonces empezamos a acordarnos estábamos chateando una videollamada, voy a decirlo, y empezamos a hablar de cosas, y nos acordamos de una chica de nuestra juventud
que así bonita, no. Pero que se consiguió un marido esos de plata. Y la vieja está compartiendo unas fotos y ya no es la misma vieja, eso se ha transformado, eso tiene más cirugías que de cada uno. Entonces hablábamos con él y decíamos, tenaz, ¿no? Porque vos te imaginas, decía él, en plena noche de bodas, si esa señora empieza a quitarse el pelo y empieza a quitarse partes del cuerpo y uno ahí asustado. Entonces yo pensaba en eso, porque curiosamente el Señor había entregado esta palabra y habíamos hablado a esto. Y miren, mis hermanos, que es una realidad. Estaba leyendo que una cantante colombiana, me olvida el nombre, una colombiana, una paisa de ella, canta reggaetón, una cosa así. Ella estaba quejándose que en una revista le habían cambiado la forma del cuerpo y eso se armó una polémica, porque le habían puesto, le habían quitado, pero a punta de computador, ¿no? Entonces ella, que no, que eso no es la realidad, que las mujeres reales no somos así, yo no soy así. Mis hermanos, eso es verdad. O sea, el comercio, la tecnología, te vende cosas, imágenes, formas que uno los ve de manera distinta. Uno los ve de forma distinta, pero cuando lo tiene la oportunidad de conocerlo en persona, se da cuenta uno de que las cosas no son realmente como uno cree. Entonces yo estudié comunicación social, y estudiando comunicación social, a mí algo que me encantaba era la producción de radio. Entonces estaba uno encerrado por allá y por ahí escuchaba una voz que decía, la máquina de la música, una cosa así. Uno escuchaba ese vozarrón y uno imaginaba ese tipo grandote así con pinta de argentino, tipo bonito, y cuando salía un indio bajito allí, ¿cómo se os traes un café, por favor? ¡Ay, en serio! Uno se imaginaba la voz así y salía ese tipo así. Mi hermano, Dios no tiene esa característica. Dios es exactamente como es. Dios es inmutable. Dios no es apariencia. Como si lo podemos ser nosotros los cristianos. Yo puedo vestirme aquí bonito, mi camisa amarilla, qué camello para planchar esto hoy, pero llegué planchado, el saco, y me hice muy bien vestido del pastor, pero quién sabe cómo estaré por dentro. Me pongo un ejemplo para no poner a nadie más. Aún la fe nosotros la podemos vivir de apariencia, pero Dios no es apariencia. Dios no cambia. Miren, cuando ustedes se encuentran con textos y Dios se ha arrepentido de haber hecho el hombre, son textos que al momento de la traducción, la palabra que buscaron era inexacta o no describía completamente lo que estaba sucediendo. Cuando ustedes se encuentren textos así, se trata de eso, de cuando encontramos otro proceso en la traducción. Dios es inmutable, Dios no cambia, y eso hace que Dios sea confiable. Malaquías, alguien que lea por favor Malaquías 3:16 y Santiago 3:6 y Santiago 1:17, por favor. Malaquías 3:6 y otra persona va buscando Santiago 1:17, por favor. Vamos a hacerlo así, rapidito. ¿Quién lo tiene ya? Listo, dale. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a leer el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Malaquías 3:16. 3:6. 3:6. Ok. 3:6. Sí, 3:6. Porque yo Jehová lo cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Allí está la promesa del Señor. Mire, el Señor es tan serio, tan puntual en su palabra y en su descripción, que aunque nosotros merezcamos castigo por la gracia de Él, no hemos sido consumidos. Amén. Santiago 1:17 y alguien más, alístese con números 23:19. Dale, Jesús. Sí. Mis hermanos, todo lo que el Señor haga lleva el sello de perfección, porque el Señor no varía en su temperamento, Él es inmutable, Él es Dios. Amén. Y números 23:19.
vuelva a leerlo, María, pásalo a María. Ven, hermano. Ya mi madre. Déjalo, María. Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ayer tocábamos un tema con mi hermana, la suegra de mi hermana y mi esposa. Y mi esposa pensó anoche que yo estaba de mal genio, que yo estaba pensando en la conversación que tuve, porque para serle sincero me asusté. Y la suegra de mi hermana, que duró muchos años casada, muchísimos años casada, ella decía: a mi marido le fue bien conmigo. Y yo le preguntaba: ¿por qué, doña Berta? Que yo no jodo, yo nunca fui celosa, yo nunca fui peleona, yo no jodo. Sí, así, disculpen. Ella dijo así: yo no jodo, yo no quiero. Entonces me llamaba la atención, ¿no? Y hablábamos con mi esposa, y mi esposa aportaba otra cosa. Mi esposa decía: no, es que uno también tiene que entender que hay momentos en una relación de matrimonio donde uno tiene que ceder. Pero así como uno cede, la otra persona también tiene que ceder. Y empecé yo a hacer memoria, porque aquí entre nos, no van a contar a nadie, pero el pastor es más evangeliadito de lo que parece. Yo soy, y tiendo a ser reactivo. Sí, yo lo admito. O te estén orando para que el Señor mejore esa parte de mi carácter. Yo tiendo a ser reactivo. Y pensaba yo eso. Lo difícil que tuvo que haber sido para mi esposa encontrarse con un tipo que no tiene problema en expresar lo que siente. Si yo estoy contento y con ganas de recochar, estoy conmigo, yo recocho, me río y demuestro que estoy contento. ¿Sí o no, Selena? Es que ella fue mi compañera de universidad, pero si yo estoy triste, aburrido y como canto, yo estoy como aburrido, como que me quiero bajar el aire, no sé. Pero cuando estoy de mal genio, estoy enojado. Y que no, estoy enojado. Dios no tiene esa característica, hermanos. Dios todo el tiempo es quien es. Obviamente Dios se manifiesta. Dice que Dios sintió celos. La palabra describe que Dios sintió celos. En su palabra, la palabra, cuando Cristo muere, dice que el cielo se oscurece, dice que hay todo un evento. Eso manifiesta dolor en Dios por la muerte de Cristo. Dios manifiesta y habla de dolor. Cristo, siendo Dios, demuestra dolor cuando dice que lloró en la muerte de Lázaro, el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. Y eso hace parte de la característica. Pero hay días, y lo hablábamos el viernes, en los que yo llego, en los que estoy con ganas de no hablar, y estar de mal genio, ¿no? Y eso lo tenemos, yo creo que casi todos los hombres, ¿cierto, mujeres? ¿Sí o no? Que hay días que un marido no quiere hablar y usted está enojado, y no está enojado, ella no quiere hablar. Hay días que hablamos hasta por los codos. Ay, pero son tan intensos. Pues es que con Dios no es así. Con Dios no es así, Dios es inmutable, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Salmo 102, alguien que lo lea, por favor. Salmo 33, 11 y Hebreos 6, del 7 al 18. Yami, busque usted Salmo 102. Mi hermana Angie, busque Salmo 33, 11, porque ahorita iban a hablar y no alcanzaron, les ganaron de viveza. Amén. Salmo Yami, ¿encontró el Salmo Yami? Sí, ya encontró el Salmo Yami, el Salmo 102 del 25 al 27. Dice, Salmo 2, del 25 al 27. 102. 102, Sí. del 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén. Listo, Salmo 33, 11, hermana Angie. Amén. Vuelva a leerlo, hermana Angie, para no dejarle perder la caminada
Amén. Y Hebreos 6, del 17 al 18. Él ve que lo va a leer el hermano acá. Hebreos 6. Tenemos la bendición del Padre, Hijo y Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento 18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un porficismo consuelo, lo que hemos acudido para sí. Tranquilo, hermano, ya me encarga, sácale tranquilo. Bueno, Un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. amén. Uno de los argumentos con el cual las personas están combatiendo la fe es quién creó a Dios. Y Dios no ha sido creado. El viernes explicábamos que Dios, dentro de las distintas, si lo queremos ver de esa manera, ramas filosóficas o mitológicas o de fe teóricas, el Dios hebreo, el Dios al cual nosotros adoramos, Padre de Jesús, Él es el único creador de materia. Nosotros, los griegos, los chinos, cogen materia y la transforman. El Dios hebreo es el único creador de materia. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que en el principio la tierra estaba como desordenada y alguien preguntaba, bueno, pero sí pero ya la tierra estaba. Pero resulta de que otra parte de la palabra en Judas nos dice la razón por la cual la tierra estaba desordenada y vacía, y es que describe Jesús describe que el enemigo que él vio caer desde el cielo como rayos, ¿cierto? Entonces, ¿qué generó el desorden de la tierra? Luego describe Juan que en el principio era el verbo, y que el verbo era Dios, y que el verbo era con, y que por medio del verbo todas las cosas fueron creadas. Bueno, mis hermanos, tanto la descripción que hace Jesús es una descripción previa al relato del Génesis de la creación, pero la narración que hace Juan es aún anterior a estas dos historias, la que se describe pues en la caída de estos ángeles destituidos delante del Señor y la existencia de la vida. Hay un teórico muy interesante y Charles Spurgeon lo cita y lo cita de la siguiente manera. Charles Spurgeon decía: cuando nace un bebé, el nacimiento de una persona cumple años no a partir del momento en el que es concebido, sino el momento en el que nace. ¿Listo? En nuestro conteo de la historia entendemos que la existencia de la vida no es a partir de la creación por el mandato de Cristo, sino a partir de la creación de la población por parte de este género humano. Y parte de nosotros está aquí presente. Dios es el creador de todo esto. Dios no tiene principio ni fin. Y Dios, en su inmutabilidad, en su sabiduría y en su grandeza, ha decidido que nosotros existamos única y exclusivamente por amor a Él. No hay otra razón. El fin de la existencia del ser humano es que alabemos al Señor. Voy a pedir el favor que busquemos otro salmo, Salmo 92 y Apocalipsis 22:13. Salmo 92 y Apocalipsis 22:13. Salmo 92.
esparciesen los montes y formasen la tierra, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Gloria a Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Y Apocalipsis 22:13. Apocalipsis 22:13. Ya, Julie. Dale, Julie, por favor. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Miren, mis hermanos, vamos a ponerlo así para explicar de una forma sencilla. Mi hermano Luis Carlos, disculpe la infidencia, hombre. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? ¿30 qué? 77. Yo le entendí 37, yo tan chicanero tú. Mi hermano Luis Carlos, ¿usted en qué lugar nació? Lidia, prestar el micrófono a Carlitos. Hermano Luis Carlos, ¿usted en qué lugar nació? ¿En qué ciudad o en qué departamento? Risaralda, departamento de Caldas. Risaralda, departamento de Caldas. ¿Sabe el nombre del barrio o algo o no? ¿Cómo es? ¿Conoce el nombre del barrio? No. ¿No? Mi hermano, ¿cómo le contaban a usted sus papás que usted era chiquitico? ¿Cómo era usted? De niño, pues. ¿Cómo es? ¿Cómo era usted de niño? Travieso. ¿Travieso? Andariego. Andariego. ¿Qué más? Desobediente muchas veces. Listo. Mi hermano, cuando usted llegó aquí a este barrio, ¿cómo era el barrio? Pues prácticamente esto no existía, era única, no existía sino la parte donde hoy en día es Puerto Pequeño. ¿Sí? Unas 2 o 3 casas, el resto había casas pero muy dispersas. Apenas comenzaba, el barrio comenzó en el 1964, ese año se fundó. Sí. Y entonces comenzaban a llegar personas, cada uno conseguía su lote y iba construyendo. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ahí está una de las primeras características. Nada queda igual. Todo cambia. Usted nace, usted crece, se reproduce, alguno no y muere. Dice la ley de la naturaleza. Los seres humanos estamos en permanente cambio. Todo alrededor de nosotros está en permanente cambio. Hay una película que hay una frase donde el protagonista, es una película cristiana, no recuerdo el nombre, y el protagonista de la película se queda mirando hacia un bosque, ¿no? Y le preguntan, ¿qué estás viendo? Y dice, imaginándome cómo habrá sido el diseño original. Y me pareció una palabra muy bonita. Él me gusta el senderismo, ¿no? Y me imagino que serán unos paisajes hermosos. Pero entonces, ahora, el poder ver por ejemplo, yo subo a las 3 cruces, bueno, a Cristo Rey, la última vez que subí, y yo en son de chiste digo que Cali se veía tan triste sin mí. Digo yo que que no me gusta subir allá porque Cali es muy triste sin mí. Pero yo me encaramaba, la última vez que me encaramé allá, yo decía, ¿cómo se vería Cali desde acá arriba cuando llegó, por ejemplo, Sebastián de Vilacasa? ¿Cómo se vería ese valle bonito? ¿Cómo se vería el río Cauca limpiecito ahí en hasta cristalino? ¿Cómo se vería? Todo tiene un cambio, mi hermano, todo tiene una transformación. Dios no. Dios está aún por encima de todo lo que pueda influenciar un cambio general. De hecho, Él es el que genera el cambio. Así de importante es. Y ahí hemos estudiado lo que es la inmutabilidad de Dios. Ahora alguien que lea, por favor, Primera de Reyes 8:27, que vamos a empezar a estudiar lo que queda, lo que es la omnipresencia de Dios. Primera de Reyes 8:27. Gloria a Dios. Livia sigue en su trote. Está muy fitness hoy Livia, está haciendo cardio. Gracias. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos está que yo he edificado. Mis hermanos, si ustedes leen la creación del templo por parte de Salomón, lo primero que encuentran es que Salomón disfruta de un trabajo hecho por el papá, por David. David entra en guerra total con todos los pueblos, unifica el pueblo de Israel. Durante un momento hay un
y su anhelo es poder construir el templo. Él no puede construir el templo por el pecado que ha cometido. Entonces lo que hace es que reúne muchas cosas, muchos materiales, muchas piedras, muchos elementos muy caros, muy finos, maderas de las mejores, y quien hace la construcción del templo es Salomón. Cuando Salomón crea el templo, hay una palabra que Salomón dice que ¿qué construcción habrá que pueda contener tu presencia? Y se refiere al lugar de adoración. Ese lugar de adoración, ese ejemplo y esa expresión de lugar de adoración es tomado por la iglesia tradicional, y es allí donde nace el concepto de la casa de Dios, describiendo una construcción, un edificio, independientemente de la forma que tenga, y dice, esa es la iglesia, y allí habita, esta es la casa de Dios. Y claro, desde la expresión muy humana, muy carnal, para describir un lugar sagrado, un lugar de respeto, un lugar de reunión con el fin de adorar, en ese sentido, en ese significado muy humanista, pues uno entiende la expresión. El problema es que algunas personas lo llevaron a otro extremo, ¿ya? Y entonces empiezan a hablar del templo, de la construcción, y se olvidan que el templo es usted. Se olvida que la iglesia es esta comunión, es esta comunidad. Aunque no hubiese este edificio y tuviésemos que estar debajo de un palo de mangos, allí seríamos iglesia. De hecho, la idea de iglesia así, con este tipo de construcción, es más paulina que de Cristo. Y no quiere decir eso que Cristo esté equivocado, Pablo esté equivocado, no. Las circunstancias son distintas. Jesús no alcanzó, hizo muy pocas prédicas dentro de templos, dentro de espacios. Primero, porque era muchísima la gente la que lo seguía. Segundo, porque su predicación era medio subversiva para el orden establecido, entonces le tenía miedo, y muy pocas veces predicó desde la sinagoga, muy pocas veces, contaditas. Ahí le tocaba predicar todo el templo en barcas, a la orilla del lago, en un monte, en una parte alta, en el desierto. Todo el tiempo tuvo que predicar de esa manera. Ahora llega Pablo, y con Pablo está en pleno proceso de la persecución al cristianismo. Entonces el pueblo tenía que ubicar un espacio donde pudieran reunirse. Entonces se reunían en cuevas o se reunían en casas de los hermanos de forma esporádica. Pues hoy nos reunimos acá, al otro día nos reunimos en otro lugar, y así, porque como estaban perseguidos, si utilizaban un solo lugar y abierto, era mucho más fácil que los apresaran, los torturaran, los mataran. Eso podía significar de alguna manera, un concepto humano, el fin de la iglesia como la conocían en ese momento. Gracias a ese proceso sociológico, ese proceso social, tenemos el concepto de un edificio como este, por el cual hay que darle gracias a Dios. No tenemos que pagar arriendo ni nada, y tenemos este espacio en el cual podemos reunirnos y compartir la palabra de Dios. Amén. Este espacio es para agradecerlo, pero aunque este espacio no estuviese, nosotros tendríamos la misión de adorar a Dios. Dios está en todas partes, siempre. No hay un solo lugar, no hay un solo espacio físico que pueda contener al Señor. No hay absolutamente ningún espacio físico en el cual nosotros podamos encerrar la grandeza de Dios. Es así de sencillo. Dios no está limitado por ningún espacio ni por ningún tiempo. Dios va mucho más allá de todo. Lo decíamos el viernes en el estudio. Es tanto así que la misma descripción de Dios es que la descripción del tiempo para Dios dice que para Dios lo mismo es 1000 años que un día, o un día que 1000 años. Es exactamente lo mismo. Él está mucho más allá de cualquier ley física, porque Él es el creador de las leyes físicas. Amén. Salomón entendía muy bien este concepto. Él sabía que la presencia de Dios no se limita a un lugar específico. Él tenía la seguridad de que Dios está en todas partes y que ningún espacio podía contener. Sin embargo, el tener ese espacio da la oportunidad de vida en comunidad para la alabanza de Dios. Amén. Vamos a mirar el Salmo 139, por favor. Salmo 139.
Amén. Está larguito, les digo. ¿Quieren lo leo? Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto eres, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en tu culto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosa me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los números se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartado pues de mí, hombre sanguinario, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y escarnezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, escuchen esta parte, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Dios no está solamente en el templo o en los lugares que nosotros consideramos sagrados. Dios está en todo lugar. No hay espacio que nosotros podamos cerrar para que Dios no vea, que nosotros podamos ocultar algo del Señor. La primera vez que yo pensé en ese concepto de que no hay manera en la que yo pueda esconder algo del Señor, yo me asusté, porque me recordé lo que había dicho y hecho días antes. Y entender esa parte, que del Señor no hay nada que se pueda esconder, eso me atemorizó, eso me asustó. Pero vamos a leer lo que dice la palabra. Jeremías 23, del 23 al 24, y Proverbios 15, 3. Vamos a leer vamos a hacer esas tres lecturas con Isaías 66, 11. Alguien que por favor lo tenga. Mi hermano Luis Carlos, escucho. Jeremías 23. se ocultará alguno, dice Jehová, en el escondrijo que yo no lo vea. No lleno yo toda la tierra, el cielo y la tierra. Ese es el 24. Y el 23, 24 mismo. Y Proverbios, alguien que lea Proverbios 15, 3, por favor. ¿Los ojos de Jehová están todos donde? Están en todo lugar. Amén. Isaías 66, 1. Isaías 66, 1. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Isaías
66:1. Mi hermano, estos versículos nos están mostrando la grandeza, la inmensidad de Dios. Ahora, alguien que busque Mateo 6:6, Job 34:21 y Amós 9, del 3 al 2. Corra, corra. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Job 34:21. ¿Quién tiene Job 30? Levanten la mano para que Lidia lo alcance a ver y corra. Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ven todos sus pasos. Amén. Amós 9, del 2 al 3. Amós 9, del 2 al 3. ¿Quién lo tiene? Ya Angie por allá lo tiene. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomarán mal. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los harán sentir. Si se escondieron en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Miren, hermanos, cuenta la escritura que el Señor le dijo a uno de sus siervos: me hace el favor, aliste todo, coja su Biblia, coja todo lo que tiene y se me va para Nínive y predique allá en Nínive. Y este siervo dijo: no, Señor, todos de Nínive son muy casposos, todos son hinchas del Cali. Mentira. Esto sí, no, esa gente no, eso es mala gente, no, eso no aguanta. Entonces, no, tienes que ir para allá. No, Señor, yo para allá no voy. Pues en vez de ir para Nínive, pegó para el otro lado. Y escondiéndose del Señor, se metió en lo profundo de un barco, lo más profundo. Y hubo un aguacero, lo tiraron al mar y para acá, lo cogió un pez grande y se lo llevó para lo profundo. ¿Cierto? Y dicen que estuvo 3 días por haber metido. A ese siervo del Señor, por más que intentó esconderse, por más que intentó huir, por más que llegó a lo profundo del mar, no hubo un solo lugar donde Dios no supiera que él estaba. Y la palabra lo que describe es que el pez lo escupe a la orilla, el tipo sale y tiene que ir a cumplir con la tarea que le mandaron. ¿Recuerdan el nombre de ese señor? Don Jonás. Mire, mi hermano, no hay manera que nosotros nos escondamos del Señor, no hay forma. Hay una canción que me encanta que dice que Dios, que tan grande que no puedo salir de él, tan ancho. ¿Recuerdan? Esa alabanza me parece hermosa, pero es verdad, nosotros no alcanzamos a medir la grandeza ni la verdad del Señor. Segundo libro de Crónicas 16:9, primer libro de Josué 1:9 y Mateo 28 del 19 al 20. Amén. ¿Quién tiene Segunda de Crónicas? Segunda de Crónicas. Dana, siéntate, mi vida. Siéntate, Julieta. Segunda de Crónicas. Ah, ya la tiene Gerson. Segunda de Crónicas 16:9, Josué 1:9 y Mateo 28 del 19 al 20. Porque dice Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para conocer. Lo únicamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más tierra. Amén. Josué 1:9. Y ojo con este último versículo que debería ser rema en nuestras vidas. Mateo 28 del 19 al 20.
Mire, mi hermano, contaba el pastor Iván, ha venido aquí a la iglesia varias veces, contaba el pastor Iván de que a Josué, el niño de él, el menor, cuando se lo llevó a la primera clase de preescolar, lo tomó de la mano y el niño no quería ir. El niño es que lloró y renegó en el camino, pero el pastor cuenta que llegó hasta la escuela, se lo entregó a la profesora y se fue, que el niño se quedó llorando. Dice el pastor Iván que cuando llegó a recoger, esta historia me parece muy graciosa, que cuando él llegó a recoger al niño, el niño tenía una actitud distinta. O sea, se sentía más empoderado el niño, se sentía más fuerte. Y entonces se subieron a la moto, lo llevó a la casa. Cuando llegaron a la casa con Josué le dijo al papá: papá, mañana no tenemos que ir al colegio, mañana no tenemos que ir a la escuela. Y el pastor Iván le preguntó: ¿y por qué? Dijo: yo ya lo sé todo, ya lo aprendí todo, no necesito ir mañana al colegio porque lo que enseñaron ya lo aprendí todo. A veces nosotros en nuestro orgullo actuamos de esa manera con respecto a Dios. Y hermano, no hay forma, no hay manera que nosotros podamos entender la grandeza de Dios. La Nazaray, la primera vez que me la llevé para la Salvajina, ella vio el lago y dijo: uy, eso es como el mar, papá. Y yo me acordaba del mar. O sea, comparar un lago con el mar, es mucha agua, pero no se compara. Y hermano, lo mismo nos pasa con el Señor. No hay manera de comparar, de entender, conocer o entender la grandeza de Dios. Dios, insisto, no hay un espacio que lo pueda tener. A veces decimos: Dios me cubre, y no sé ustedes, pero empezando hasta la misma lectura, niños, por favor, estamos en la enseñanza, hijos, vamos a hacer silencio. La misma enseñanza nos dice que el Señor nos cubre con sus alas, pero si pensamos en un ave, las alas de las aves tienen una limitante, ellas no alcanzan a cubrir todo un espacio. ¿Cierto? Ahí ya lo que describe en ese sentido es la necesidad de que nosotros no nos salgamos de esa protección, sino que todo el tiempo estemos ahí ubicaditos debajo de las alas. El Señor me cubre con su manto precioso, y pensamos tal vez en una capa inmensa que cubre la humanidad, y no, la presencia del Señor es tan difícil de describir que lo único que uno puede decir es: Él llena todos los espacios, sencillo. Y aún así, esa expresión no alcanza a describir la grandeza del Señor. Aunque Dios no tiene limitaciones espaciales, no hay espacio más grande ni una capa lo suficientemente grande en el universo para que nosotros logremos entender la grandeza de Dios. Él dice que el universo cabe en el hueco de su mano. El universo completo cabe en el hueco de su mano. Dios está presente en todo espacio. Esto no significa que al menos una pequeña parte de Dios está aquí o allá. Dios está, que esa parte de Dios está dispersa por los confines del espacio, sino que Dios, con todo su ser, está presente en cada lugar de nuestro espacio. Todo el espacio está presente instantáneamente en Él. A donde mires, a donde hagas, está la presencia del Señor. No hay forma, no hay manera en la que podamos huir de su presencia. No hay manera en la que logremos negar, retroceder. No hay absolutamente nada que podamos hacer nosotros para, como lo intentó hacer Jonás, podamos huir de su presencia. Y tengamos siempre presente, mis hermanos, estos 7 elementos de Dios, estos 7 elementos que no hablan de 7 dioses distintos, sino que hablan de 7 maneras por medio de las cuales nosotros deberíamos intentar conocer por lo menos una característica de Dios. Amadísimo Rey y Padre Celestial, Señor, a ti sea la gloria, amado Dios, a ti sea la honra, Señor Jesús, a ti, amado Dios, la alabanza, a ti, soberano Rey y Padre Celestial, la adoración y la exaltación. Señor Jesús, en esta mañana, Padre Santo, queremos agradecer, Padre Santo, por tu amor, agradecer, Padre Celestial, por tu misericordia, Señor. Pedir, Padre Celestial, por todos y cada uno de estos hombres y mujeres aquí reunidos, Señor. Nos hemos congregado, Padre Celestial, que queremos expresar agradecimiento a ti, Señor.
reconocer, Padre Celestial, que sin ti no somos nada, Padre Celestial. Que si algo tenemos, que si algo hemos logrado, Señor, ha sido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Llénanos de tu sabiduría, Padre Celestial, llénanos de tu entendimiento. Que sepamos de una vez por todas, Padre Celestial, que no hay acción, no hay decisión, no hay pensamiento, Señor, que podamos esconder de ti. Que tal vez lo escondamos de nuestros familiares, que tal vez podamos engañar, mentir a personas que nos rodean, pero a ti nunca, Señor, porque tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo ves, tú eres todopoderoso, Señor, tú eres santo, amado Rey, tú estás en todas partes, en todo lugar, tú conoces todo, amado Rey, tú eres Dios, Señor. En esta mañana, Padre Celestial, yo oro, Señor, por aquellos, Padre Celestial, que quieren celebrarte, Señor, que quieren alabarte, quieren adorarte, pero lo están haciendo sin el verdadero entendimiento, Señor, de lo que significa tu presencia, de lo que significa ser limpiado por tu sangre, de lo que significa, amado Dios, entender tu obrar en nuestras vidas. Señor, te alabamos, amado Dios, te honramos, te glorificamos, Rey de Gloria, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amado Dios, yo pido y clamo, Señor, para que estos obreros que hay aquí, Señor, vayan a tu mies, Padre Celestial, y trabajen incansablemente, Señor, para que tu palabra sea predicada, Señor, para que la humanidad confiese tu nombre, amado Rey, para que te hablemos, Señor, y te declaremos y contemos y narremos de tus maravillas, Señor, a las vidas de aquellos, Señor, cuyo entendimiento está entenebrecido por tradiciones, amado Dios, cuyo entendimiento está entenebrecido, Padre Celestial, por opiniones personales, por creer que se te puede adorar a mi manera, Señor, por no querer aceptar que tu sangre preciosa nos limpia de pecado, por no querer entender, Señor, que lo mejor que nos puede pasar en la vida es tenerte a ti como Padre, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor. Y de la misma manera en la que estamos